Tras varios años de tormento, en un pueblo, un desalmado portó la pistola del diablo. Trágicas cosas pasaron, pero una anciana decidió enfrentarlo. ¿Cómo lo hizo? Hoy lo sabrán. La pistola del diablo y el pacto de la abuela. Escrita por Casamitos. El sol ardiente se alzaba ya en el norte, donde al mexicano se le conoce por el filo del machete y saber ganarse la vida. En medio de ese paisaje se encontraba Jesús, un adolescente inquieto y valiente. Habitaba en una modesta casa junto a su abuela y sus tías. Cada mañana, Jesús se despertaba antes de que el sol asomara su rostro feroz, preparado para enfrentar su día de trabajo como un auténtico jornalero. A pesar de su corta edad, poseía una fortaleza interior que lo impulsaba a superar los retos que se le presentaban en el duro trabajo del campo. Su mente ágil y sus brazos robustos se volvían sus principales herramientas en aquellas labores agotadoras. Bañado en sudor y polvo, se adentraba en los campos donde la tierra sedienta ansiaba ser cultivada bajo el sol del norte. Sus manos se tornaban callosas y sus músculos se tensaban, pero él no se rendía. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro macabro para aquel joven inquieto aquella noche. Justo cuando su ardua labor habría terminado, un oscuro secreto despertó en aquellas tierras sedientas de sangre. Una criatura retorcida, una pesadilla hecha realidad, pero hecha de carne y hueso, emergió de las profundidades de la oscuridad. La luna llena iluminaba con su pálida luz la escena escalofriante que se desenvolvía ante los ojos aterrados de Jesús. La figura que aparecía frente a él, alumbrada por su resplandor, era un hombre delgado, carente de alma. Su mirada fría parecía atravesar el más profundo rincón del corazón, sin mostrar piedad alguna. Su barba y bigote recortados añadían un aura sombría a su rostro, mientras que su cabeza estaba adornada por un fino sombrero, símbolo de su poderío. Pero lo que verdaderamente llamaba la atención y sembraba el temor en lo más profundo de Jesús era la pistola que pendía de su cintura. Se decía que aquel objeto maldito era un obsequio del mismísimo diablo, otorgándole a Don Chuy, como solía llamarse, un poder siniestro y una sed de violencia desmedida. Acompañado por un grupo de hombres armados hasta los dientes, Don Chuy avanzaba con paso firme y amenazante. Sus secuaces, envueltos en sombras, mostraban una destreza letal en el manejo de sus armas. Jesús, con el corazón oprimido por el miedo, reconocía a esos hombres como los mismos que habían arrebatado la vida de su padre y sus hermanos mayores. Una tragedia que aún pesaba en el corazón de su abuela. El viento soplaba con rabia, agitando las hojas secas y levantando una nube de polvo que bailaba alrededor de aquel grupo de opresión y muerte. Jesús sabía que su vida dependía de un hilo, que el destino cruel había tenido unido nuevamente sus caminos con aquel sanguinario ser que no conocía el significado de la compasión. La sombra de Don Chuy se cernía sobre el indefenso Jesús como una espada dispuesta a caer sobre su cuello. Las historias que su abuela le había contado sobre las atrocidades cometidas por aquel hombre se manifestaban de manera aterradora ante sus ojos. Pero a pesar del terror que lo invadía, se mantuvo calmado y no mostraba miedo. Jesús, muy determinado, juró vengar a su familia, enfrentándose al mal encarnado que tenía enfrente. Sus manos ásperas se aferraron con firmeza al filo de su machete,
dispuesto a pelear hasta el último aliento. En su mirada se reflejaba la sed de justicia y la voluntad de hacer frente a aquel monstruo despiadado. El duelo estaba por comenzar. El bien y el mal se enfrentarían en un choque violento. En aquel pueblo marcado por la tragedia, el destino se entretejía con el horror y Jesús estaba dispuesto a desatar una pesadilla propia sobre el verdugo que tanto temían. El rugir de un disparo al aire resonó, congelando el tiempo y haciendo que Jesús se detuviera en seco. El ruido de la bala silbando a su alrededor envió un escalofrío de pánico por su espalda, mientras que el brillo amenazante de las armas apuntaban hacia él. Pintaba para que todo terminara mal. Don Chuy, el despiadado señor del crimen, soltó una risa burlona que retumbó en los oídos de Jesús. Sus palabras, cargadas de soberbia y desprecio, se filtraron a través del aire sofocante. No seas pendejo, si me quebré a tu jefe. Quiso jugar al chingón y arrebatar mi riqueza. La vida de ese maldito perro aún no salda la deuda, así que ya lo sabes. Plata o plomo, cabrón. Sé que no tienes dinero, que eres un pobre muerto de hambre y sabes que nunca lo tendrás. Y más, manteniendo a tus tías quedadonas y la vieja inservible de tu abuela. Qué desgracia la tuya de mantenerlas. Yo te doy la oportunidad de que pagues tu deuda trabajando para mí. Claro, todo tiene un precio, pero tendrás para darle de comer a esa bola de mantenidas y hasta comprarles algunos trapos nuevos, así que no hay mucho que pensar. Esto dijo mientras amenazaba con sacar su pistola mientras la tocaba con sus dedos. Las palabras del tirano resonaron en la mente del joven, atormentándolo con la perspectiva de una elección imposible. Si rechazaba la oferta de convertirse en uno de los hombres de Don Chuy, su vida se acabaría en ese mismo instante, pero al aceptar, condenaría su existencia a una eternidad de oscuridad y violencia, y arrastraría a su abuela al abismo junto a él. La imagen de su abuela se proyectó vívidamente en su mente, sus ojos bondadosos, su sonrisa cálida y sus palabras de aliento resonaron en su alma atormentada. Pero la desesperación lo invadió, comprendió que su negativa también traería la muerte a las personas que amaba. En silencio, con las piernas temblorosas y el corazón en pedazos, Jesús dejó caer su machete al suelo. Sus esperanzas se desvanecieron junto con el metal que resonó en el suelo polvoriento. Don Chuy, complacido por su rendición, esbozó una sonrisa siniestra que reflejaba su dominio absoluto. Con un gesto de su mano, el líder criminal ordenó a uno de sus secuaces que arrojara un fajo de billetes manchado de sangre frente a Jesús. Era un adelanto, una señal de que su traición no sería en vano. En ese momento, Jesús se convirtió en una pieza más del rompecabezas infernal tejido por Don Chuy. Jesús caminó lentamente a su casa, como deseando que eso nunca hubiera pasado. Únicamente quería llegar y olvidar todo. Tras unos minutos, por fin llegó a su casa. Sus pies llenos de tierra y su rostro desgarrado reflejaban la tragedia que había sellado su destino. El fajo de billetes manchado de sangre de varias víctimas seguía en su mano temblorosa. La abuela, de mirada amorosa y cansada, estaba preparando frijoles calientes con la esperanza de aliviar los pesares de su nieto. Sin embargo, al verlo en tal estado de desesperación, su corazón se estremeció y el aliento le faltó. Inmediatamente supo lo que había pasado. La anciana se dejó caer en una silla.
Sus ojos llenos de lágrimas reflejaban el dolor y la angustia que le embargaban. «Ay no, mi hijo, no tú, no tú», sollozó la abuela, sintiendo cómo sus fuerzas flaqueaban ante la tragedia que ahora abrazaba a su amado nieto. Jesús, en un arrebato de dolor incontenible, se abrazó a ella y ambos comenzaron a llorar desgarradoramente. En medio de aquel llanto desgarrador, las lágrimas se mezclaban con el dolor y la impotencia. Jesús había perdido el rumbo, había caído en las fauces del mal por proteger la vida de su abuela. Pero el precio había sido su propia alma. La angustia de la abuela se fusionaba con la culpa del joven. Al día siguiente, antes de salir el sol, un par de hombres fuertemente armados golpearon la puerta, exigiendo que Jesús saliera. Con su morral en mano, con la cabeza agachada y sin decir una sola palabra, partió con ellos a su nuevo trabajo. Las tías de Jesús y su abuela se quedaron aquel día en casa, pensando miles de cosas para poder salvar la vida del joven. Pero nada les venía a la cabeza. Incluso pedir ayuda a cualquiera del pueblo sería inútil. Absolutamente todos estaban bajo el control de aquel infeliz. La noche llegó. A lo lejos se escucharon unas camionetas. El sonido poco a poco fue acercándose hasta estar fuera de la casa. Tras un par de débiles golpes, entró Jesús. Su mirada estaba perdida y su semblante inexpresivo. Sus músculos, antes forjados por el campo, ahora parecían ser de trapo. Sus tías y su abuela rápidamente se acercaron a él a abrazarlo, pero no hubo reacción de su parte. Parecía muerto en vida y no articuló ninguna palabra. Era evidente que había visto cosas indescriptibles. Mecánicamente comió algo de pan que le dejó su abuela. Sacó de su morral otro fajo de billetes ensangrentado y lo arrojó a la pequeña mesa. Lentamente fue tambaleándose hacia su cama, listo para terminar aquel horrendo día. La abuela y las tías observaban con impotencia y tristeza cómo Jesús se retiraba a su cama, hundido en el abismo de su dolor y desesperanza. Sabía que aquel día había marcado un antes y un después en la vida del muchacho, pero no sabían cómo ayudarlo a salir de aquella oscuridad. No se resignaron a aceptar que Jesús estuviera perdido para siempre. La abuela, con su corazón lleno de amor, decidió tomar medidas desesperadas. Sabía que debía luchar contra el mal que había arrebatado la luz de los ojos de Jesús y devolverle la esperanza. Recordando las historias que había escuchado de su propia abuela, la anciana decidió invocar al diablo junto con sus hijas. Al ser que había otorgado a Don Chuy su poder siniestro y su maldita pistola, con temor en su corazón, pero con la firme convicción de salvar a su nieto, comenzó a recitar antiguas palabras de invocación en un rincón oscuro de la casa. El aire se volvió denso y un escalofrío recorrió la habitación. De las sombras emergió una figura imponente, envuelta en una capa oscura y con ojos rojos como brasas ardientes. El diablo, con una sonrisa malévola en su rostro, miró a la abuela y preguntó con una voz profunda y seductora: ¿qué es lo que deseas, mujer valiente? La abuela, sin vacilar, le hizo una petición que haría temblar a cualquiera: libera el alma de mi nieto de las garras del mal. Devuélvele la luz que ha perdido y salvado de la oscuridad que lo está consumiendo. A cambio, estoy dispuesta a pagar el precio que me pidas. El diablo hizo una mueca y le dijo: no puedo hacer ese trato. Las manos de ese pendejo ya se llenaron de sangre justo el día de hoy.
Su alma ya me pertenece. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas y un grito de desesperación salió de su garganta. El grito despertó a Jesús, quien se paró de la cama de un salto y fue corriendo, desesperado, hasta donde se encontraba su abuela. La impresión de ver al mismísimo diablo frente a él fue enorme. No estaba seguro si seguía soñando. Se puso inmediatamente entre el diablo y su abuela preguntando ¿qué está pasando? Su abuela le dijo: el diablo me dijo que tu alma es suya, que hoy precisamente tú te manchaste las manos de sangre. Jesús cerró los ojos fuertemente y le dijo: sí, abuelita, pero no he matado a nadie. Manché mis manos al arrastrar un cuerpo en medio de la calle. El diablo soltó una carcajada mientras dijo: bueno, mentir es a lo que me dedico, pero solo es cuestión de tiempo para que tu alma sea mía. Al escuchar estas palabras, hubiera parecido que una luz de esperanza cruzaba los ojos de la anciana. Aunque tenía una oportunidad, pareciera que el tiempo se detuvo y la anciana tomó del brazo al diablo y le imploró que salvara a su nieto. El diablo miró la pureza del alma de la anciana y quiso poseerla de inmediato. De todas formas, el alma de Don Chuy ya le pertenecía desde hacía bastante tiempo, desde el día que le regaló esa pistola y dejó de reconocer a su propio nombre, Jesús. El diablo entonces accedió al trato de la anciana. Lentamente, sus arrugas desaparecieron. Su piel adquirió una suavidad juvenil y sus ojos brillaron como una chispa de juventud y vitalidad. El cabello blanco como la nieve se volvió negro azabache, fluyendo en cascada seductora sobre sus hombros. Sus pómulos se elevaron, resaltando su rostro enmarcado por cejas perfectamente arqueadas. Los labios arrugados se volvieron carnosos y sensuales, mientras que su mentón adquirió una definición esculpida. El diablo, satisfecho con su obra, observó con deleite cómo la anciana se transformaba en una mujer de una belleza deslumbrante. Su cuerpo, antes encorvado y cansado, se enderezó y se volvió esbelto, lleno de gracia y elegancia. Por lo que hizo el diablo, Jesús y las tías se quedaron inmóviles ante esa transformación. El diablo le dijo que se pusiera ropa atrevida, que le dio en ese momento. La abuela, ahora convertida en una hermosa y joven mujer, entendió a la perfección el plan del diablo. Si quería justicia y salvar a su nieto, tendría que hacerlo por su propia mano. Un espeso humo cubrió a la mujer y al diablo. Lentamente aparecieron frente a Don Chuy. El diablo le dijo al desalmado: aquí hay alguien que te quiere conocer. Don Chuy, quien estaba tomando en su guarida con un par de mujeres más, observó a aquella hermosa mujer y la invitó a acercarse. La abuela fingió una sonrisa y se acercó hacia el maldito y le dio un beso en los labios. El sabor del whisky y el tabaco hizo que le dieran ganas de vomitar, pero tenía que ser fuerte para llevar a cabo su venganza y poder salvar el alma de su nieto. Con picardía, puso su mano sobre la pierna del maldito y volteó a ver la pistola. Don Chuy, al notarlo, le dijo: este es un regalo de aquel cabrón, mientras señalaba al diablo. Con esta chingadera le puedo atinar hasta una pinche mosca. La mujer lentamente se abrió la blusa ante aquel maldito, buscando una oportunidad para quitarle la pistola. Don Chuy, de forma desesperada, rompió la blusa y la jaló violentamente mientras le daba un apasionado beso. La mujer aprovechó el acto y con determinación tomó la pistola que sellaría el trato. Apuntó directamente a la cabeza del maldito. Su cuerpo rápidamente se transformó nuevamente
en el de aquella anciana, pero sus ojos, en lugar de ser amorosos, estaban marcados por la venganza. ¡Maldito! Esto se acaba aquí y ahora. Mataste a mi esposo y a mis hijos. No permitiré que te lleves a mi nieto. Don Chuy reconoció de inmediato a la mujer. Era la abuela de Jesús, el nuevo muchacho que había elegido para corromper y atormentar. Con pánico en sus ojos, volteó a ver al diablo Don Chuy y le suplicó su ayuda. Sin embargo, el ser maligno únicamente le dijo: ¿ayudarte? Ya no tienes nada que me puedas dar a cambio. Para mí es más importante ahora el alma de esta vieja. Don Chuy le dijo a la anciana: pinche vieja, ¿quieres dinero? Con solo tronar los dedos puedes tener millones, lujos, lo que quieras. Pero esas palabras, con promesas de lujos, fueron calladas rápidamente en la mente de la anciana, que solo tenía una idea en la mente, y esta era su venganza. La anciana jaló el gatillo. La bala rápidamente atravesó la cabeza de Don Chuy. El ruido alertó a los hombres del maldito, quienes dispararon ráfagas de balas contra la anciana. El escenario era grotesco, sangre derramada por todos lados. Sin embargo, en el rostro de la anciana se dibujó una sonrisa por haber podido vengar la muerte de su hijo y haber salvado a su propio nieto. Esa misma noche, el diablo tomó para sí mismo un par de almas, la del sanguinario criminal, pero también la de aquella dulce abuela cuyo sacrificio fue suficiente para detener aquellos crímenes atroces. Del suelo tomó la pistola el diablo, le sopló el polvo que tenía y dijo: tú te vienes conmigo. Pronto otro será tu dueño, alguien que quiera poder. Hay muchos pecados que piden a gritos la gente, y para eso estoy yo aquí, para ayudarles y encaminarlos por el mal camino. Jesús y sus tías siguieron el resto de sus vidas por el buen camino, siempre recordando el sacrificio de la anciana y rezando por su alma en cada oportunidad. Tenían la esperanza de que su alma no fuera al infierno y que su sacrificio fuera recompensado con el paraíso. Te agradezco si llegaste hasta el final del video. Les mando saludos y bendiciones a todos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.